Amados, muchas gracias por su paciencia y disposición para poder estudiar juntamente con nosotros la palabra del Señor. Perdonen nuevamente para los que tal vez no vieron nuestra publicación. Hubo un corte de energía eléctrica en el sector donde está la iglesia y pues ahí está el estudio también de donde trasladamos el trazo del escriba. Sin embargo, una familia amorosamente nos ha recibido en su casa y acá los hermanos esforzadamente también de producciones instalaron un equipo, diría aún mi ex jefe de trabajo, insofacto. Así que vamos a hacer una oración para entrar al tema y poder continuar con el estudio de lo que ayer domingo empezamos a platicar acerca del oscurecimiento en la familia. Padre, muchas gracias por permitirnos estar ya compartiendo este tiempo con mis hermanos acá presencialmente y con los que amablemente, Señor, y que tú sobre todo les pones el querer y el hacer para estudiar con nosotros la palabra. Te rogamos, Señor, que nos des un espíritu de revelación y de sabiduría para que podamos discernir, Señor, por tu misericordia y por tu Santo Espíritu, la Escritura, el tiempo que vivimos y que nos concedas también las instrucciones de lo que debemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, nos vamos de lleno a hacer una introducción diagonal recordatorio, y es que en Malaquías 4, 5 y 6 dice la Escritura: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ayer platicábamos que prácticamente lo que el Señor nos está dejando ver en Malaquías 4:5 es que al decir envío al profeta Elías, aunque literalmente se va a cumplir, ¿verdad? Que él tiene que volver como uno de los dos testigos antes que empiece el tiempo tribulacionario, porque dice antes que venga el día de Jehová grande y terrible, es decir, antes que empiecen los 7 años de tribulación, ellos se van a manifestar, los dos testigos literalmente. Pero así como el Señor lo dejó en su palabra establecido, Elías llegó primero, es decir, la unción de Elías manifiesta en Juan el Bautista, previo a que se manifestara en su primera venida nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, en el tiempo final, entendemos por la palabra que la unción de Elías iba a ser enviada sobre las familias, obviamente aquellos que somos parte del pueblo del Señor, para que haya una restauración familiar. Sin embargo, lo que nos llamó la atención es que dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, la razón por la que en gran manera la tierra recibe una maldición es por el comportamiento del ser humano. Por eso incluso dice la Escritura que una nación o un país en donde se derrama sangre inocente está a punto de ser maldecida. Los países que legalizan leyes inicuas como el aborto provocado prácticamente están llamando maldición sobre su tierra. Pero a lo que yo me quiero referir acá y en cuanto a lo que conversábamos ayer precisamente es que Dios nos da la oportunidad de una restauración familiar para que cuando Él vuelva encuentre un pueblo bien dispuesto. Dice la palabra en Lucas 1:17, si pueden ubicar y leer sería fantástico, por favor. En las Américas sería fantástico. Amén. Irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el pueblo, para el Señor un pueblo dispuesto. Entonces acá está el pie de imprenta, ¿verdad? De lo que conversábamos según Malaquías 4, 5 y 6.
enviará el Señor el espíritu y el poder de Elías, que es una unción hermosa, poderosa, maravillosa. Pero dentro de uno de los propósitos que tiene, enfatizo esto, es la restauración de la vida de una persona, pero también de la familia. ¿Para qué? Para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La Arcas Fernández dice, de este modo preparará un pueblo bien dispuesto a recibir al Señor. Esto es definitivamente arrebatamiento, ¿va? Porque cuando Él venga en su venida, en su segunda venida, en la parte pública, ahí la gente incluso ni lo va a querer recibir. La gente va a ponerse a pelear con Él, según lo describe la palabra. Ok, en ese orden de ideas, nos fuimos a ver el libro de Apocalipsis 12.1 en adelante, 12.1 y 2, en donde dice la escritura, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Explicábamos también que esta mujer es la entidad llamada iglesia, que describe cómo es, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces, esta entidad que se va a encontrar con el Señor, dice que está constituida por el sol, la luna y las estrellas. Dice el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces también explicábamos ayer que prácticamente el que va a ser arrebatado está tipificándose en el vientre de la mujer que está embarazada. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces, en figura, desde una perspectiva, diría yo, en el escenario familia, en el escenario escatológico familia, quisiera que recordemos el sueño que tuvo José y que el papá de él, Jacob, se lo interpretó, en donde José sueña que el sol, la luna y las estrellas se iban a inclinar ante él. Esto está en Génesis 37:9, en la parte final. He aquí, he tenido aún otro sueño, dijo José, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Verso 10. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo? Entonces la interpretación que le da Jacob a José es, ¿acaso yo? Lo que está diciendo es, en el sueño el sol figura al papá, tu madre, que vendría a ser la luna, y tus hermanos, que vendrían a ser las estrellas, dice, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti. Concatenando lo que dice el libro de Apocalipsis de la entidad de iglesia, en donde se deja ver sol, luna y estrellas, con este sueño que tuvo José y la interpretación que le dio Jacob, entonces miramos que el sol representa a los papás, la madre, la luna a las madres y las estrellas a los hijos. Sin embargo, cuando nosotros miramos la entidad de iglesia que leíamos allá en el libro de Apocalipsis 12.1, nos encontramos entonces que si esto es una figura, basándonos en Génesis 37.9, en donde recalco, puesto que sobre esto estamos escudriñando la palabra, el sol representa a los papás, la luna a las mamás y las estrellas a los hijos. Ahora, lo que para nosotros es razón de mucho interés y nos llama la atención es que estos que se describen en el libro de Apocalipsis dice que van a ser oscurecidos en una tercera parte. Eso lo vamos a leer en breve en Apocalipsis 8:12. Ahí les recuerdo, ¿verdad? Tratamos de hacer así gráfico para poderme dar a entender. Porque entonces dice la palabra
que cuando el cuarto ángel toca la trompeta, dice, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, 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 de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, pues los otros 3 ángeles están por tocar. Ok, antes de irnos a ver el trazo del tiempo en la gráfica que tenemos tratando de entender el pergamino que el Señor Jesucristo abrió y que nos da la revelación del tiempo final, yo quiero que que resaltemos esto, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas sería oscurecido. Es decir, les va a permear las tinieblas que se están dando en el mundo. ¿Ya? Ahorita que estábamos leyendo el versículo 13 nuevamente, dice el águila, es decir, los que están siendo arrebatados, ay, 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 de los que habitan en la tierra. Entonces, nuevamente aparece aquí en figura, y si yo, pues con el favor del Señor puedo constatarlo, diría que representa la tierra. El mundo, la tribulación. El mundo, pero desde esta perspectiva, no. Ok. A lo que me quiero referir es que, si recordamos, el hombre fue hecho de tierra. Pues la tierra también es figura del humanismo. Entonces, los que son arrebatados, si lo puedo ver desde esta perspectiva, están diciendo, ay, 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 de los que adoptaron la forma de vivir en la tierra, en el humanismo. ¿Me explico? Entonces, miren, el águila, que por cierto, cuando se manifiesta el cuarto sello, que es en el que ya nosotros estamos viendo los juicios sobre la tierra, dice que tiene rostro de águila. Entonces, el águila que va a volar representa varias cosas, pero una de las cosas es que vive en las alturas espirituales. Nosotros necesitamos ser moradores de Sión, no de la tierra. Nosotros necesitamos vivir conforme el sistema del reino de Dios, no conforme el sistema del mundo. Porque el problema que afronta ahorita, no la humanidad, el que está sin Cristo, está perdido. Pero la entidad iglesia, que corre el riesgo de oscurecerse y que está profetizado, que por lo menos yo así lo veo, pues desde esa perspectiva en el escenario familia, por lo menos la tercera parte dice acá, van a oscurecerse. Ya tenían la luz de Cristo en ellos, pero por habitar en la tierra, por habitar en el humanismo, entonces van a vivir no como Dios quiere que vivamos en el tiempo final. No sé si me estoy explicando, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Tal vez solo trae el texto donde dice que su entendimiento va a ser entenebrecido. ¿Por qué no lo ubicas, por favor? Qué interesante. ¿Tú querías decir algo más? Cabal, ese versículo era el que se me venía a la mente. Pero también, como se estaba mencionando, prácticamente las tinieblas o la oscuridad que va a venir sobre las familias vendría a ser prácticamente el humanismo que se está metiendo dentro de las iglesias, prácticamente, que está amarrando a las familias a la tierra, ¿verdad? Sí. Que no les va a permitir, así como está comentando como es el águila representaría a la iglesia que es arrebatada, pero Sí. dice ay de los que habitan en la tierra, o sea, los que se dejaron amarrar a la tierra por medio de la oscuridad o de Del las pensamiento tinieblas. humanista. Ajá, exactamente. Así es. Así es. Amén. Ubiqué el texto en Efesios 4:18, pero voy a leer desde el 17. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente,
entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Sí, recordaba precisamente el texto ahorita que lo lees, porque el corazón endurecido lleva al oscurecimiento del entendimiento y se convierte en un círculo vicioso, en donde el que no quiere aprender se le puede endurecer el corazón. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, nosotros por misericordia y gracia, ahí que estamos, luchando, tratando de estudiar la palabra, de recibir el conocimiento, Señor, para saber a qué nos estamos enfrentando en el último tiempo. Entonces, cuando mirábamos el trazo del tiempo para estos últimos días, nos encontramos que el águila entonces se va al sonar, entre el sonar de la cuarta y quinta trompeta. Pero el ángel, cuando suena la trompeta, es en donde advierte se va a oscurecer la tercera parte de la familia, de las familias. ¿Ya? Y por eso es que también nos recordamos que esta es otra señal, según Lucas 21:25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ahí está hablando de una, si lo miráramos desde un punto de vista o desde el plano cosmos, pues miraríamos las señales en eso físico. Pero desde el punto de vista o en el panorama familia, puesto que del sueño que interpretó Jacob, ya lo vimos y pudimos entonces hacer la interpretación, quiere decir que una señal del tiempo final es el oscurecimiento, pero de gente cristiana, porque los que no son cristianos están en tinieblas, así lo dice la palabra, están en un reino de tinieblas. ¿Ya? Entonces, lo que tú decías, lamentablemente hay iglesias cristianas que están siendo permeadas por las tinieblas del tiempo final, al punto que hay supuestos pastores que ya reconocen por bueno el matrimonio que le llaman igualitario y otras cosas más. Ahora, para poder ir avanzando y el tiempo no nos avance a nosotros, nos encontramos o tratamos de analizar el oscurecimiento del sol, que viene a representar la forma de pensar y de conducirse de los papás, de los varones en la familia. Todavía voy a leer un versículo más y nos reencauzamos a donde ayer dejamos ahí en pausa algunas cuestiones. Santiago 1:11, perdón, dice, cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca. ¿Ya? Pero desde esta perspectiva quiere decir que el padre de familia tiene que tener una fuerza espiritual. Yo creo pues que me permite la escritura asociar también ese calor del sol, ese fuego del sol con la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando el Señor se manifiesta en su Santo Espíritu, muchas veces se escribe como fuego. Entonces, ¿qué necesitamos hacer los padres de familia para poder calentar con fuerza, ser llenos del Espíritu Santo? Para que se llene, para que se queme la hierba, que según el libro de Isaías 51:12, leíamos que se refiere al humanismo. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? Entonces ahí está, el hijo del hombre que como hierba es tratado. Hay otro texto también en donde dice que la vida del hombre es como la hierba que se seca, creo que es un salmo. De ahí que entendemos y nuevamente recordamos lo que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando en las cosas de los hombres y no estás pensando como Dios piensa. Entonces, no debemos de adoptar la forma de pensar del mundo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, mirábamos una tablita que pues el equipo que me apoya en la investigación ubicó, en donde según los estudiosos, incluso esta publicación de Vida y Salud de uno de los periódicos de Guatemala,
habla de padres negligentes, otros que son indulgentes, otros que son autoritarios, y que al no tener una forma de pensar como la Biblia nos enseña, entonces provocan precisamente que entren tinieblas a sus hogares y lastimosamente que van a afectar mucho a la conducta de sus hijos. Por ejemplo, en el caso de los negligentes no se tienen reglas, hay descontrol, eso es lo que ellos hacen mal, ¿verdad? No ponen reglas en casa, hay descontrol en casa, son condescendientes y en casa es casi seguro que cada uno hace lo que quiere porque no hay corrección. Esta es una cosa fundamental que ya lo vamos a ver en la palabra. Los límites, pastor. Sí, que debemos poner los papás a nuestros hijos. ¿Ya? Desde pequeñitos yo les he comentado, he visto papás que un niño ni hablar puede, pero ya con un par de lloriqueos los tiene haciéndole caso a voluntad del bebecito, el niño, ¿verdad? Y dicen los estudiosos que al ser así negligentes los papás, lo que se va a reflejar en los hijos a un mediano plazo es que se van a volver agresivos, mentirosos, desobedientes y se les va a dificultar adaptarse a lugares con reglas. ¿Ya? Lo otro, y esto es lo que ahorita pues continuaríamos en el desarrollo del tema en la parte investigativa, los papás que son indulgentes, es decir, que poco exigen, dice acá, bajan la presión en casa, pero mucha afectividad. Aquí están los padres sobreprotectores, viendo cómo se les facilita la vida para resolver todo, y eso se traduce en hijos inseguros e incapaces de desarrollar su potencial. Tengo en mente yo de amigos que tuve cuando estaba en el mundo, uno específicamente, que para mí sus padres eran excelentes papás en cuanto a responsabilidad, los dos muy trabajadores, esforzados, calidad, pero en cuanto a mi amigo, muy indulgentes, al punto que llegamos juntos a la universidad y le perdonaban cualquier cantidad de irresponsabilidades. Y pues tuvimos, bueno, pues yo puedo decirlo así, la bendición que estudiamos en una universidad privada. En mi caso, pues yo fui becado, el caso del no, era carísima la U. Y al no ser ellos más drásticos en cuanto al el papá, vamos a hablar de este momento, no es que yo quiera hablar mal de él, solo estoy citando un ejemplo que yo vi, no estoy diciendo nombres, y difícilmente alguno vaya a ubicar quién era. Pero yo creo que definitivamente hizo falta de parte del papá y un tanto de la mamá el ponerle límites. Porque precisamente era una persona o es una persona con mucho potencial, pero nunca lo logró desarrollar suficientemente bien. Tremendo, ¿ah? Ahora, en ese caso no estuvo bueno, pero pues al final no eran cristianos. Entonces cuando uno está sin Cristo no puede discernir entre lo bueno y lo malo a cabalidad o suficientemente. Pero si nosotros estamos en Cristo debemos aprender a la luz de la palabra cómo llevar nuestros hogares. Bueno, luego dice este estudio que están los autoritarios, tienen una disciplina rígida, imponen metas difíciles de alcanzar, establecen normas inflexibles e influyen en que los hijos sean inseguros, temerosos, débiles y desconfiados. Dice que existe una clara carencia de afectividad hacia los pequeños. Entonces, acá por lo menos este estudio deja ver 3 tipos, digamos, de formas de pensar de los papás inadecuadas que van a repercutir en mal comportamiento en sus hijos, que no puedan desarrollar su potencial sus hijos, o que incluso sean temerosos de todo al haber sido ellos tan autoritarios. Extremos. Sí, sí, definitivamente, ¿verdad? Ahora, los asertivos, tal vez yo no quisiera
leer mucho, aunque pues tiene razón, al final este es un estudio científico, pero quisiera más retomar los versos bíblicos porque esta es, digamos, lo que aquí tenemos ahorita en pantalla es información, pero no nos debe de formar. ¿Sí? Lo que nos debe formar a nosotros es la palabra del Señor. Lo que podamos ver fuera de la palabra del Señor debe ser solamente información. Amén. En ese orden de ideas, mirábamos, por ejemplo, el Proverbio 1:8, en donde dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra doctrina, miramos que desde el hebreo, etimológicamente hablando, es musar, en este caso, y dice que se puede entender al español como restringir, disciplina, escarmiento, propiamente castigo, figuradamente represión, advertencia o instrucción. Entonces, yo diría, y ya vamos a ver por qué también, que la función del papá es como poner el cimiento, las normas, los límites en casa, la instrucción, incluso que conlleva una advertencia. Ya no amenaza, pero sí advertencia. Poner las bases, exactamente. Porque la palabra dirección desde el hebreo es Torah, y les comentaba ayer precisamente que me llamó la atención el comentario que dejaba el diccionario Bain, en donde conforme al contexto y la ocupación o la raíz etimológica de esa palabra dirección, dice que no es restricción ni impedimento, sino todo lo contrario, el medio por el que se puede lograr una meta u objetivo. Eso me bendijo tanto, porque entonces me hizo reflexionar el Señor en cuanto a que el papá pone las bases, el fundamento, los límites, las advertencias, pero la mamá le va a explicar al hijo también: mira, papito, no es para que tengas miedo, sino para que aprendas a que Dios, por ejemplo, es galardonador del que le busca. ¿Ya? Esa es una ley en el sistema del reino. Entonces la función del papá es poner el fundamento, límites, advertencias, pero la función de la mamá, según la Biblia, porque así dice acá: y no desprecies la dirección de tu madre, la Torah. Pero es decir, los principios bíblicos que al vivirlos van a atraer sobre el que los vive las bendiciones de Dios. Amén. El tiempo se hace corto generalmente, ¿verdad? Pero yo he testificado cómo ya nosotros, habiendo sido llamados a tiempo completo, el caso de mi hija pequeña estaba en aquellos días por entrar a la universidad. Pues en su tiempo el rebaño que el Señor me dio a pastorear y lo que el Señor enviaba generalmente en provisión no iba a suplir el pago económico de los estudios de mi hija, ¿verdad? Que eligió una carrera que no era barata y en una universidad también privada. Pero yo anhelaba que ella pudiera hacerlo. Entonces el Señor maravillosamente nos concedió el que tuviera una beca. Y yo veo también, no por ellas, no por mí, sino por la Torah, por la palabra de Dios, el cumplimiento de la recompensa que llega cuando se trata de vivir el Evangelio como Dios manda. Y recuerdo que en mi caso, a mí me costó mucho el tema que me pudieran dar mi beca. Mi hija fue esforzada, sí, tuvo, gracias a Dios, un buen desarrollo en el diversificado, buenas notas. Sin embargo, fue impresionante porque cuando ella buscó, 3 becas le ofrecieron. Ella pudo elegir: esta tiene esto acá, esta no, esta sí. Entonces yo me quedé asombrado. A mí me dieron en su tiempo el 75%, a ella le dieron el 100%. Entonces yo entendí que por la gracia de Dios, Dios permitió que recibiera una recompensa. ¿No? ¿Sí me está dando a entender? Entonces, pero esa enseñanza en gran manera debería hacer la mamá con los hijos.
explicarles la Torá, pero no la ley mosaica a la cual muchos le hacen la referencia cuando se dice Torá, ¿va? Sino incluso a Abraham, si no mal recuerdo, es el que le dieron la Torá. O sea, los principios del reino que repercuten en bendición a aquel que los cree y los pone por obra. Prácticamente el sinergismo que tiene que haber ahí entre los dos, ¿va? Que el papá pone la base y la mamá edifica sobre. Sí, sí, yo diría que bien ocupaste el término, porque por eso es que la mujer o la esposa es una ayuda, ¿ya? Que potencializa lo que el Señor derrama sobre la cabeza. Amén. ¿Vamos bien? Bueno, entonces miremos el proverbio, siempre el proverbio 24:32, puesto que lo que leímos estaba en el proverbio 1:8, en donde mirábamos que la palabra aquí es musar. Entonces en el 24:32 aparece otra vez el musar. Y miré y lo puse en mi corazón, lo vi y recibí instrucción. Musar. Lo que el papá debe procurar sentar como base en casa. ¿Sí? Muy bien. Amén. Bueno. Proverbios, leamos desde el versículo 30. ¿Tú podrías verlo ahí? 30 y 31. Yo vi que tenías... ok. Aquí veo 24, 30 y 31. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto entendimiento. Y aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Ok, entonces, en el verso 32, el hijo dice, y miré y lo puse en mi corazón, lo vi y recibí musar. ¿Ya? Pero ¿qué fue lo que pasó? Él observó. Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto entendimiento. Entonces cuando yo iba de regreso, déjenme echar un poquito de salsa. Cuando iba de regreso a mi casa, me volteé para allá y me di cuenta que había una casa de una familia en donde el papá era un perezoso. Y como consecuencia, su viña estaba mal. La viña es figura de la familia. Y vi que por toda ella habían crecido espinos. Una de problemas. Porque eso es lo que representa en figura los espinos. Los espinos, las ortigas y los cardos. Habla de varias cosas, pero sintetizando es problemas. Al Señor le pusieron espinos en una corona, ¿ya? De espinas, ¿verdad? En su cabeza. Él sufrió por nosotros dolores en su cabeza para que nosotros no tengamos dolores de cabeza. Y vi que por toda ella habían crecido espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. En otras palabras, era una familia a expensas de que el enemigo hiciera lo que le viniera en gana. Pero ¿dónde radicó el problema? En que había pereza. Ahora, paremos aquí. Padre de familia, padre de familia, padre de familia, padre de familia. A ver, yo digo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos a que no sean perezosos. Y desde chiquitos, ¿verdad? ¿Ya? Porque si usted no le enseña o no pone los límites en su casa, sus hijos van a agarrar los juguetes, los van a dejar todos regados. Y si no le enseña a que sea ordenado, así va a aprender un mal hábito de vida. Yo recuerdo que en el caso de mi cuate, hombre, Dios mío, llegamos a ser, porque nos conocimos desde pequeños, llegamos a ser ya jóvenes y era todos los días una regañada para que se levantara. Dejaba sin hacer su cama. A mí me daba pena porque la mamá se enojaba todos los días. Fulano, Dios mío. Ahora yo pienso, ahora a la luz de la palabra, ¿en dónde estaba el cincho del papá? Mucho bien le hubiera hecho. Entonces lo vemos en la Biblia, porque aquí dice, y miré y lo puse en mi corazón y lo vi y recibí musar. Se le hizo rema la instrucción del papá. El papá que tal vez cuando lo estaba formando
le dijo, mi hijo, no seas perezoso, tienes que ser esforzado. ¿Por qué? Y esto, aunque se concatena con lo que hablábamos de la mamá, porque el Proverbio 24:33 en adelante dice, un rato de sueño, otro de siesta, cruza los brazos y a descansar. O sea, solo haraganeando. Y te asalta como un bandido la pobreza y la penuria como un hombre armado. Ahí está hablando de dos espíritus, pobreza y angustia. Pastor, yo recuerdo que usted explicaba eso, ¿verdad? Cuando uno es perezoso, vienen estos y lo abrazan a este tal, ¿va? Entonces viene la pobreza aún más, ¿va? Por no querer trabajar. Sí, fíjate que seguramente hablas de un tema que mirábamos en cuanto a la inhabilitación cuando ya una persona va en involución, ¿ya? Porque por eso dice, un rato de sueño, otro de siesta, cruzar los brazos y a descansar. O sea, 4 facetas, digamos, a no hacer nada. Cierto. Porque la persona empieza haraganeando, pero puede terminar como un indigente. Pero cuando ya esa persona está siendo tomada o llegó un espíritu inmundo a meterse de pobreza y de angustia, lo inhabilita. Tiene que ser liberado. Pero el problema es que hay papás que son como el que leímos allá. Dice, y vi que por toda ella, hablando de la viña, léase la familia, crecieron espinos y su cerca de piedra estaba ya destruida. O sea, miren, no tenían protección. Exactamente. Sí. Pastor, y digamos así, aquí, digamos, puede ser librado de ese espíritu por una autoridad superior. En este caso, nuestros padres, ¿va? Como lo que usted decía, o sea, en involución, cuando se despierta, puede ser liberado con una autoridad superior. Definitivamente, porque por eso es que el Señor Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Y Él, en su misericordia, envía ministros a la manera en el contexto de Lázaro. Porque el Señor lo salvó y lo resucitó, pero le dice a los ministros, les dice, vayan y desátenlo. Esa es la función de un ministro, de un pastor, ¿ya? En donde yo lo puedo decir, a mí el Señor a través de mi pastor, mi apóstol Sergio, me ha desatado y me sigue desatando. Y usted con nosotros, ¿va? Y yo quisiera que en nombre de Jesús Dios me lo permita hacer con ustedes, ¿ya? Porque así como yo llegué con problemas personales y de mi familia a Cristo, y Él me salvó y me liberó y lo sigue haciendo, así también llegan familias a la iglesia. Es que como uno es el pastor, uno no sabe cómo está el rebaño, ¿va? Pero hay casos tremendos. ¿Querías decir algo? Sí, en el caso de Sansón, por ejemplo, ¿dónde estaban los papás cuando él desciende a Sorek, por ejemplo, a tomar el vino de ahí? O sea, ellos recibieron la visión del ángel, ¿verdad? O sea, cuando le hablan y dicen, miren, él va a ser apartado. Sí, digamos, ponemos en contexto a nosotros como hijos. Recibimos la palabra y la asociamos y la ponemos por obra, pero tiene que seguir una disciplina. Y cuando lo veo, por ejemplo, en Sansón, cuando lo capturan los filisteos, le sacan los ojos, que es lo primero que le hacen, ¿verdad? Y lo segundo es que lo ponen en un molino y lo ponen a triar. Entonces, entiendo que como que a él le hacía falta disciplina. Ese molino representa como la disciplina que nosotros estamos teniendo ahora, ¿verdad? O sea, que en el mundo nosotros perdimos esa disciplina, digámoslo así, y en el caso de estos que tenían la visión y la perdieron, para recuperarla en el proceso de administración, digámoslo así, es disciplina, como lo hemos visto en alabanza, por ejemplo. En alabanza es que tenemos una parte espiritual y una parte técnica, ¿verdad? Y tiene que haber disciplina en lo técnico, tiene que haber práctica, pero tiene que haber alguien que nos diga, tiene que decirnos, esto está mal, esto estás haciéndolo mal. Que haya una corrección. Que haya una corrección, ¿verdad?
Fíjate que el caso que citaste de Sansón, es interesante que el ángel le da la instrucción a los papás de cómo debería ser la conducta de su hijo, porque él estaba predestinado para ser nazareo. Pero le dice a la mamá que ya no tomara, o sea que la mamá tenía problemas de alcoholismo. Y cuando tú miras el caso de Sansón, dice que a él le gustaba andar por las veredas de los viñedos. O sea que él suspiraba por echarse los traguitos, ¿va? Pero como estamos, por lo que tú planteas en la aportación, yo diría, ¿y dónde estaba el papá para ponerle freno a la mamá? Si el ángel se lo tuvo que decir. No sé si no nos llevara mucho tiempo, sería fantástico ver el texto y contexto, porque es que el ángel le dice a la mamá que ella debía de abstenerse. El Cana es El Cana. No, No, él es el... Manoa. El Cana es de Manoa. la de Ana, ¿ah? 14. Jueces 14. Sí, ya lo ubicaste. Vamos a ver. Perdón, no es 14, es el 13. Jueces 14, ¿qué? Es que aquí está. Es 14, 13, 11. He aquí se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer. Y cuando llegó al hombre le dijo, ¿eres el hombre que habló a la mujer? Y él respondió. Espérame, quisiera que leamos el versículo puntual en donde le dice que ella no debe tomar licor. Ok. Si no, se nos va a ir mucho el tiempo. Aquí está, Jueces 13:7, creo. Pero él me dijo, ¿Perdón? 13:7 13:7. Léete el 7. pero él me dijo, he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor. Ahí está. A ella le dijo. A ella se lo dijo. ¿Por qué tuvo que bajar un ángel? A decirle, y entonces el marido, ¿qué pasó pues? Bueno, tal vez él se echaba los capirulazos con ella, ¿va? Pero a lo que yo voy es, aquí, desde esta perspectiva, el papá tenía tinieblas, porque el ángel le tuvo que ir a decir a ella, desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda. Era israelita, ella tenía conocimiento de la ley, pues. Entonces, ahí yo creo que falló el papá. Se oscureció el sol. ¿Por qué? Porque él tenía que ser drástico para empezar con su esposa. Si él es la autoridad en casa, decirle, mira mamadita, nosotros estamos tiempo que chicharrones en la casa no se puede, mija. ¿Ah? Pero no lo hacía. Entonces llega el ángel y él le tiene que dar la exhortación a la señora. El problema es que como ella no fue libre, le trasladó la mala herencia a Sansón. Porque a Sansón le gustaba andar entre los viñedos. Ok. Entonces, si volvemos al proverbio, en el versículo 33, capítulo 24, versión textual, segunda edición, un poco de soñar, un poco de dormitar, un poco de usar las manos para descansar, y tu miseria te sobrevendrá como la del vagabundo, y tu indigencia como la del mendigo. Entonces acá miramos que llega miseria e indigencia, pobreza y penuria, pobreza y penas, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque el papá no le puso bases sólidas a su casa. Amén. Amén. Bueno. A ver, en la versión La Reina Valera, en el verso, siempre Proverbios 22-29, dice, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará, no estará en presencia de los de baja condición, contrario al Proverbio 24. Entonces yo creo que, como estamos viendo aquí, de dónde el musar va. Entonces, el hijo fue instruido por su papá. Déjeme echar un poco de salsa. El papá le decía, mira, mijito lindo, te levantás y me dejas ordenado tu cuarto. Y fulana, su esposa, ¿va? Supervisas que antes de irse a la escuela, aprenda a ser ordenado y diligente.
¿Ya? Entonces, cuando el muchacho iba en la calle y volteó a ver una viña, una familia en pobreza, en indigencia, en miseria, entonces el muchacho reflexionó y dijo, como a veces le dicen a uno los hijos, ¿va? Ay, papá, a veces has sido duro conmigo, pero te doy gracias. ¿Va? Cuando ya van madurando, ¿va? Entonces yo me imagino el padre, y más para no dejar una cuestión solo imaginaria, es lo que debemos hacer. Explicarle a nuestros hijos, decirle, mira, como dice acá, en la presencia de los reyes estará. En otras palabras, no somos, como dijo el apóstol Pablo, no tenemos casta real, pero sí podemos estar ante gente relevante, renombrada. ¿Va? La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece, dice el Proverbio 10:4. Es un ejemplo para ver el musar de un padre como formación sobre un hijo para que éste sea responsable, esforzado y diligente. Entonces, volviendo ahí al Proverbio 24:30, dice, pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ahora aquí yo solo dejo apuntalado en cuanto a que él lo que vio en la viña fue una familia. Deuteronomio 26 dice, ¿quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. O sea, la viña representa a la familia, como el Salmo, ¿verdad? Creo cuando se habla de la vid. Bueno, entonces acá es en donde no nos quedamos acá anoche, sino que vimos esos amos de casa, ¿verdad? Que están cambiando. Me voy a aprovechar de la investigación, decía, del rol, ¿ya? Del hombre que lastimosamente el mundo lo está cambiando y que lo que hay que hacer es irse a la palabra para ver cuál es la función. Esto lo comentamos ayer, no vamos a hablar más de esto, solo les recuerdo la cita 1 Timoteo 5:8, deja ver que la función primaria de la provisión en casa debe ser del esposo. Amén. Que puedan haber casos, incluso diría yo, especialmente cuando se va aprendiendo a vivir conforme a las normas del reino, pues se tiene que ir ordenando. Nosotros somos un caso así con mi esposa. Ambos trabajamos en lo secular. Pues ni modo, va esforzadamente, pero se nos llegó a convertir en un Dios para cada uno el trabajo y fue el Señor el que por misericordia nos fue enseñando a ambos, y lo digo con pena y vergüenza, pero como yo no sabía, pues, ¿ya? Entonces los dos llevábamos el gasto a la casa, ¿va? Y eso es lo que el mundo mira que es normal ahora. Por favor, nadie me vaya a malinterpretar ni a poner palabras en mi boca, pero a lo que yo me estoy refiriendo es que hay un modelo escritural, un modelo bíblico, en donde, como es la escritura, un espejo, tenemos que ver, si no estamos viéndonos como ahí dice que nos tenemos que ver, para que con el favor de Dios vayamos corrigiéndolo. Amén. Bueno, ahora, no sé si medirse en el tiempo porque me desubiqué. 45. 45 yo. No, ya le quedan 10 minutos. Bueno, gracias. Aprovechemos entonces esos 10 minutitos. Perdón que no sé si los estoy desvelando a algunos, pero... Malaquías 3:11. En la Martín Nieto, si lo tienen a mano. Malaquías 3:11. Bueno, si no lo leo yo. Alejaré de vosotros la voraz langosta para que no os destruya los frutos del suelo y no sea estéril la viña en el campo, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, yo quisiera que podamos considerar nuevamente a la viña como la familia, ¿sí? Entonces quiere decir que uno de los enemigos de la familia son las langostas, ¿sí? Aquí en el contexto sabemos
el versículo tan conocido acerca del diezmo. Dios reprende al devorador, que aquí se figura como una langosta. Sin embargo, aunque eso lo hace Dios también a través de los papás responsables. Es decir, que cumplen en el principio de honrar a Dios con diezmo y ofrendas, pero que a su vez esa reprensión de Dios, como lo veremos ahí en Nahum 3:17, Dios lo hace también a través de los papás. ¿Cómo así? Miren pues, por ejemplo, Dios tiene el todo poder absoluto. Y por ejemplo, para sanar a alguien, si Dios quiere, lo va a hacer en un milagro, en una sobrenaturalidad. Pero si Dios también así lo quiere, lo va a permitir a través del uso de medicina, ¿cierto? Va. Entonces, Dios reprende al devorador. Pero esa reprensión de Dios, como dice Nahum 3:17, lo vamos a leer en su parte final como una figura por el tema, Dios le da la capacidad al padre de familia para que éste reprenda o pueda hacer huir a las langostas. No sé, no quiero crear confusión. Miren pues, cuando un padre de familia cumple con los principios, como en el caso del diezmo y la ofrenda, Dios va a reprender al devorador y lo va a usar a él, si así lo quiere Dios, para reprender. ¿Me expliqué? Sí. Por eso es que Nahum 3:17, desde esta perspectiva, dice: nubes de langostas posados sobre las tapias en un día de frío. Sale el sol y se van. Entonces, ¿qué figura el sol? El padre. El papá. Las tapias, ¿de dónde? ¿Qué es una tapia, hermano Otto Pineda? Bien, hombre, en tu pueblo. El tapial. Ah, no, bueno, en Oriente le llaman al muro, le llaman tapial, pero... Exacto, es eso. Ah, Es que él es de Oriente Medio. Santa Rosa está... Solo que en Santa Rosa. Ni de aquí ni de allá. Sí, tapia es un muro. Entonces dice que nubes de langostas posadas sobre las tapias. O sea, en la cerca, en la protección, estaban las langostas. En un día de frío. Pero sale el sol y se van. ¡Ah! Pastor, se me viene Job, que él levantaba ofrendas por sus hijos. Por su Calidad. pecado. Ahí estás. Reprendía las tapias, las langostas en los muros de que protegían su casa. Cuando él se quedó sin el recurso económico, ya no pudo cubrir a sus hijos. Y por eso se le dejan ir con todo. Pero cuando hay un padre de familia que cree y vive los principios, llegan langostas que quieren fastidiar su cerco de protección, Dios lo respalda. Amén. Entonces, pero ahí entonces hay que creer y hacer, ¿va? Para que Dios dé la unción, que cuando sale el sol, no es como dijo aquel en la playa, no, aquí es el padre de familia ungido, ¿va? Que está alumbrando su casa con la luz de Cristo. Entonces dice que las langostas se van y no se sabe dónde están. Ok, me llama la atención que cuando miramos a un profeta, en el libro de Marcos 1, 5 y 6, dice que su comida era langostas y miel silvestre. Leámoslo, Marcos 1, 5 y 6. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Ahí está. Entonces quiere decir que si Nahum 3:17 nos deja ver que cuando sale el sol se van las langostas, quiere decir que dentro de esa unción que nos da Dios, tiene que haber una unción profética también, para poder discernir las langostas y comérselas. Porque eso es lo que hace un profeta. Pero nosotros, bajo la cobertura de los 5 ministerios, no somos profetas, pero sí podemos fluir proféticamente.
Entonces, aquí tan importante ver que el sol esté alumbrando. ¿Ya? Ahora, ya para ir cerrando, porque creo que me habían dicho hace como 5 minutos que me quedaban 10. Me llama la atención la forma como se describe la vestimenta, el atuendo de Juan el Bautista, ¿va? Entonces, bueno, ahorita ustedes no pueden ver en pantalla, pero yo me fui a buscar cómo lo dibujaban o lo graficaban. Eché un googlazo, ¿va? Y aunque ponen varias formas, ahí en pantalla está un hombre que se ve rústico. El vestido de pelo de camello segurito no era nada agradable, ¿va? Que tu 100% algodón o tu lino, ¿va? No. Entonces, lo que me deja ver esto, figuradamente hablando, es no un, ¿cómo le dicen hoy a los hombres que son muy dados a su cuidado personal? Metrosexual. Metrosexual. En coro. Que ya, incluso algunos hasta, no sé si se sombrean, se echan, se depilan. Yo creo que sí tenemos que cuidarnos, ¿verdad, hermano? Porque es muy feo andar todos tochos. Pero realmente no dejar de manifestarlo como Dios nos hizo. O sea, yo no estoy diciendo que seamos rústicos, pero lo que estoy diciendo es que hay que ser hombres. No como dijo el videíto de anoche, ¿va? ¿Cómo eran? Los machos, ¿cómo era? Mr. Moon. Sí, los Mr. Moon que dejaron de ser machos, creo que decía, ¿va? El reportaje. No, yo no estoy diciendo de esa tampoco sana corriente de pensamiento de machismo, pero sí estoy diciendo que seamos hombres. Masculino. Que seamos, sí, también masculinos, pero a lo que me voy es al orden en la casa. Como cabezas de hogar, Dios nos dio a nosotros la autoridad. El único que tiene más de una cabeza es el diablo, la bestia. Entonces, cuando en la casa la mujer quiere ser cabeza a la par del hombre, ahí hay un espíritu jezabélico y diabólico. Pero cuando el varón toma su lugar como cabeza y esa autoridad que Dios nos dio en su diseño divino para edificar, porque para eso es la autoridad, entonces se puede incluso eliminar las langostas que quieran atacar la viña. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario, ¿no? En Facebook. De las hermanas. Allá, primero en el siguiente trazo vamos a platicar de la función de las hermanas, en el nombre de Jesús. Bueno, yo creo que el tiempo se me agotó, ¿ah? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer una oración, mis hermanos. Este tema yo creo que como todos, definitivamente tan importante, tan necesario, pero también por la advertencia, para que no nos dejemos oscurecer por la corriente del mundo. Y como varones, alumbremos nuestros hogares. Valientemente, ¿ah? Es que de veras, hombre. Miren ustedes, incluso siervos tan tremendos como Elías. Yo he pensado que Elías, cuando él dice, no soy mejor que mis padres, ¿cómo sería el hogar de los papás? Para mí lo que pasó ahí fue que la mamá de Elías era dominante sobre el papá. Porque cuando a él lo amenaza Jezabel, ¿por qué se asusta tanto? ¿Qué trauma vivió en su vida? Entonces yo digo, a ver si no la señora era bien mandona y saber si no le pegaba al marido. No, de verdad. Porque entonces él cuando mira a Jezabel, se había enfrentado ante 850 profetas falsos. Pero cuando una sola ni siquiera la vio, le mandó un mensaje, él sale corriendo.
Entonces yo digo que él de niño miraba que la mamá le pegaba al papá. No sé pues, pero puesto que él dice, no soy mejor que mis padres. En otras palabras, no superé la situación del hogar de mis papás. Sin embargo, nosotros, y que no digo criticando a Elías, Señor, sabes que no. Pero sí que en el nombre de Jesús, hermanos, roguemos a Dios para que nuestra casa esté iluminada por el Espíritu Santo manifiesto en nuestras vidas también. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, nos has ayudado, nos has bendecido, Señor, como dice ese coro tan lindo que le diste, Señor, al pastor y salmista Jorgito Sáenz, que te pusiste a trabajar a nuestro favor. Hoy nuevamente lo has hecho para que pudiéramos el poder transmitir, Señor, desde esta casa, que aprovecho, Señor, en el nombre de Jesús, a bendecirla, Señor. Bendigo el lugar de nuestros hermanos Pineda, que hoy amorosamente nos recibieron y con tanta disposición, Señor. En el nombre de Jesús bendigo esta casa. Reprendemos toda contaminación espiritual. Anunciamos a las potestades, Señor, que aquí hay hijos tuyos y siervos tuyos que están sometidos bajo tu mano poderosa, Señor. Y que así entonces también, Padre, tú bendigas esta familia, este hogar, esta casa. Bendigo a mis hermanos que han tenido la paciencia, Señor, de enlazarse, de venir acá también, los que presencialmente me han acompañado, y a mis hermanos también de producción que amorosamente, Señor, se han esforzado para que desde aquí pudiéramos transmitir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y damos a ti la gloria. Amén y amén. Hasta pronto.